Vamos a Mateo capítulo 18, versos 10 al 14. Dice de la siguiente manera: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por tu misericordia, y rogamos que nuestra mente y nuestro corazón, nuestra carne, no se opongan a lo que tú has inspirado originalmente. Ten misericordia de mí, dame la gracia como el expositor hoy para poder compartir algo que esté dentro de los límites de lo que tú inspiraste y no se me permita comunicar ideas que están fuera del texto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo debe ser glorificado, y una de las grandes maneras en las que Jesucristo es glorificado es cuando uno de sus elegidos regresa a casa. Esto sucede más de lo que nos imaginamos. Hombres y mujeres que han sido elegidos por Dios para salvación y tristemente se descarrían por un tiempo. Tristemente se descarrían por muchos años, se pierden, ¿no? Pero por la gracia y la misericordia de Dios, para la gloria de Dios, estos que se han descarriado algún día regresan. En alguna medida el buen pastor siempre está dispuesto a irlos a buscar, y el buen pastor va a buscar a aquellos que se descarrían y utiliza a algunos para ir a buscar a aquellos que se descarrían. La gloria de Dios se deja ver en este pasaje al mostrar su gran amor por aquellos que se descarrían para que regresen al hogar y estos pequeños, estos creyentes, no se pierdan. En alguna medida, esta es la historia de cada uno de nosotros, y dígame si no conocemos muchas de estas historias, ¿sí? En nuestra familia experimentamos específicamente esto. Recuerdo que mi papá, cuando éramos muy pequeños, ¿no? Mi papá profesaba una fe en Jesucristo. Recuerdo que él vivía una vida cristiana y todo lo demás, nos corregía de esa manera. Tristemente hubo muchos años en los cuales él se descarrió y llegó a decir que no quería nada con la iglesia, esto y lo otro. Dios lo trajo de vuelta. Yo pienso que fue por medio de una enfermedad terminal, un cáncer en la sangre, que cuando él se dio cuenta de ese diagnóstico, finalmente él reclamaba haber escuchado y visto a Dios y que iba a regresar al camino, y esos últimos 8 meses de vida, él pudimos ver cómo regresó al camino, se reconcilió con el Señor, nos reconciliamos como familia, y hasta sus últimos momentos vimos que él estuvo viviendo una vida cristiana. Fue una historia de redención, es una historia de redención. Es una historia de alguien que estaba descarriado y un día regresó al redil. Este pasaje, esta parábola muy famosa, ¿no?, de la oveja perdida, claramente la vemos de nuevo en Lucas capítulo 15, versos 3 y 7, en un contexto tal vez un tanto distinto, pero con un significado idéntico en la historia de la redención. Jesús continúa entonces en Mateo 18 su discurso sobre la manera en la que los creyentes deben tratarse entre sí. No pierdan de vista el contexto de Mateo 18. Es el cuarto discurso de Jesús que Mateo registra, y el objetivo es que en esta iglesia naciente, en esta asamblea, en este conjunto de creyentes que ahora le empiezan a seguir, Jesús para y les dice: entre ustedes se van a tratar de esta manera. ¿Ok? La primera parte de este pasaje, de nuevo, es una advertencia a aquellos que menosprecian a los hijos de Dios. Mirad que no menospreciéis
a ninguno de estos pequeños. En el pasaje anterior vimos que la palabra pequeños o niños, ¿sí? Probablemente un bebé que Jesús tenía entre los discípulos para dar esta lección, para dar esta enseñanza. Los pequeños tienen que ver con aquellos que creen en Cristo. Ellos son los pequeños en este pasaje. Ahora, Jesús hace uso de un lenguaje espiritual. En el verso 10 dice: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si hay un versículo que me sacó el jugo teológicamente, fue este. Miren ustedes, leí y escuché, leía cuanto comentarista y recurso en internet encontré, escuché prédicas y podcasts al respecto y comentarios al respecto, y por la gracia de Dios creo haber llegado a una conclusión bastante responsable para poder verla cómo encaja dentro del contexto de lo que estamos predicando. De este pasaje es donde la teología católica y tal vez otras teologías sacan la idea del famoso ángel de la guarda. ¿Quién ha escuchado esa? El famoso ángel de la guarda, ¿sí? ¿Verdad? Y se utiliza el concepto, ¿no? De que hay angelitos de Dios siempre cuidando, ¿verdad? Que no se caigan, que no tropiecen, y hay pinturas y hay stickers y todo lo demás, ¿no? Bueno, déjenme decirles, como diría un comediante mexicano, pues no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Esta idea del ángel de la guarda no la vemos en el resto de la escritura, ¿sí? Este es un lenguaje que Jesús utiliza y es lenguaje espiritual, ¿sí? No digo un lenguaje figurativo y tampoco digo un lenguaje hiperbólico o exagerado, porque en efecto creemos que los ángeles existen, pero existen en un ámbito espiritual. Por eso el lenguaje que Jesús utiliza acá es un lenguaje espiritual. Ahora, la idea del ángel de la guarda es una idea que proviene de la literatura apócrifa o deuterocanónica, específicamente en el libro apócrifo de Tobías, en donde hay una historia de hecho muy bonita, ¿no? En donde habla de que cada creyente, cada hijo de Dios y miembro de la comunidad del pacto tiene un ángel asignado, ¿no? Para su protección. Pero es una idea que está fuera de lo que creemos es la literatura canónica o la literatura que es inspirada por Dios. Los lectores judíos generalmente reconocían ese concepto de el ángel de la guarda. Típicamente era una creencia judía, ¿no? No solo en Tobías, sino que en otros documentos que podemos leer. Se creía que los ángeles existían en ángeles de mayor rango y ángeles de menor rango, creencias judías, ¿no? Y generalmente los ángeles de mayor rango eran los que podían observar el rostro de Dios, y los ángeles menores y los mortales no podían hacerlo. Entonces eran los ángeles de mayor rango los que tenían una especie de cuidado para con los creyentes. Aquellos que trataran mal a estos pequeños, a los creyentes, serían reportados directamente delante de Dios por estos ángeles de mayor rango, y el reporte de estos ángeles de mayor rango les serviría en contra a aquellos que hicieran tropezar o a aquellos que nos menospreciaran a los creyentes. Obviamente, esa era la creencia judía digamos en un sentido no cristiano. Ahora, vamos a los escritos del Antiguo Testamento, en donde sí vemos una clara enseñanza de estos seres angelicales cuidando de aquellos que Dios ha escogido y que Dios ha utilizado, ¿sí? En esta tradición del Antiguo Testamento había una relación entre los ángeles y aquellos que Dios había utilizado en la tierra como mortales. Varios personajes del Antiguo Testamento participaron de estas experiencias con ángeles, con seres angelicales que les ayudaban, que les cuidaban o les protegían. Por ejemplo, ¿se recuerdan la historia de Elías cuando está huyendo por su vida y se encuentra en cierta parte del desierto donde hay un ángel que le cuida el sueño, que le provee de comida, que le sustenta, ¿no? Y vemos que hay seres angelicales cuidándolo.
Otro ejemplo podría ser los amigos de Daniel en el horno de fuego, y cuando de repente el rey mira, metimos a 3 porque hay 4, y miren que el cuarto es como tiene aspecto como hijo de los dioses. Era una manifestación angelical en cuidado de estos hombres. El mismo Jesús, cuando está caminando en la tierra, experimentó la ayuda de ángeles. El Evangelio de Marcos registra que al final de la tentación en el desierto, la tentación de Satanás a Jesús, Marcos termina su relato diciendo: y al final los ángeles le servían o le cuidaban. O cuando estaba en el monte, en el huerto del Getsemaní, y Jesús estaba previo a ser arrestado y a ir a la cruz, un momento de mucha tensión, sudando sangre, ¿sí? Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En los relatos del Nuevo Testamento vamos a ver también otras escenas en donde ángeles vienen al encuentro de los hijos de Dios y ayudan a los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en la cárcel si no estoy mal, es con Silas, ¿no? Y está el terremoto, se abre la cárcel y un ángel los guía y los saca, ¿no? En otras escenas podríamos mencionar esta relación. Entonces el lenguaje de Jesús es espiritual, aunque no deja de tener una dimensión en nuestra realidad. La idea de los ángeles viendo el rostro de Dios, cuidando a los creyentes, viene o podría ser precisamente la idea que se toma del Salmo 91, verso 11, verso que también el mismo Satanás distorsiona durante la tentación a Cristo. Miren lo que dice el Salmo 91, verso 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es la idea que probablemente el escritor de Hebreos toma para describir lo que los ángeles hacen en favor de los hijos de Dios. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, enviando para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El lenguaje de Cristo, en todo caso, que es espiritual, lo que Jesús está diciendo acá en Mateo 18, verso 10, es que nos está enseñando que el Padre sí obra en la protección de sus pequeños. El Padre obra en la protección de sus hijos. No está hablando de que hay un angelito para cada uno, ¿verdad? Y de repente, tuve una visión y vi el ángel de la guarda de Kevin. No, estamos hablando de la dinámica y el esfuerzo paternal amoroso de Dios en cuidado y protección de sus hijos. Eso es todo lo que Jesús está diciendo. El Padre se ocupa de la protección de sus hijos. Amén. Aunque existe un debate sobre el verso que viene, el verso 11, algunos manuscritos no tienen dicho verso, manuscritos originales, podemos concluir sin problema que el contexto de todas maneras encaja. Este verso 11 sí aparece también en el relato, en los manuscritos que hablan de Lucas, que se traducen en Lucas 15, pero acá de todas maneras encaja. Es incluso el mismo Hijo de Dios quien fue enviado para salvar, para rescatar. El verso 11 que habla y dice que el Hijo del Hombre fue enviado para salvar lo que se había perdido, es la idea del Hijo de Dios siendo enviado en una misión de rescate. Esta imagen es grandiosa, ya que el plan salvífico fue fraguado antes de que la Trinidad dijera: sea la luz, ¿sí? Pero si alguno de estos, que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, se pierde, el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue enviado para rescatarlos. Y de aquí quiero empezar a construir el argumento de esta parábola. El argumento de esta parábola es enfocarnos, y en su bosquejo lo pongo, enfocarnos en la obra de Cristo. Es Cristo el que sigue siendo el protagonista, no la oveja perdida. ¿Ok? Entonces esta imagen es maravillosa, porque aunque temporalmente uno de los elegidos se descarriara o se perdiera, no hay problema, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue enviado en esta misión de rescate. Es entonces que Jesús, bajo estas
estas premisas, lanza la parábola de la oveja perdida. Es inevitable observar la relación de esta parábola con uno de los salmos más famosos, o tal vez el salmo más famoso, el Salmo 23. ¿Sí? Como que el Salmo 23 acá tomara vida en la persona de Jesucristo, quien en toda la Escritura no tenemos duda que Jesucristo es el buen pastor, quien da su vida por las ovejas. Y obviamente nosotros somos esas ovejas descarriadas. ¿Por qué les digo que esta historia de redención en esta parábola, finalmente aquí cabemos todos? Miren lo que dice el profeta Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿A quién incluye esa frase? Todos acá tenemos que levantar la mano y decir: yo fui esa oveja descarriada. Cada cual se apartó de su camino, dice el profeta, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 100 ovejas era un rebaño promedio en Israel, en aquellas tierras. La literatura griega y judía ofrecen algunos ejemplos de apacentadores, ¿no? De pastores, que cuando al final del día ponían en su resguardo a las ovejas, las contaban y les faltaba una, y dejaban esas 99 allí resguardadas con otros pastores con los cuales ellos trabajaban. O sea, no es la idea de un pastor que encierra las ovejas y las deja ahí y se va y las deja a su suerte. No, las deja con otros pastores que también trabajaban con él. Los pastores apacentaban ovejas en montañas y colinas, ¿sí? Atravesaban montañas, colinas para buscar pastos, ¿sí? Y esto hacía que muchos pastores fueran muy buenos montañistas, ¿no? Fueran muy buenos para transitar esos caminos tan difíciles. Los lectores de Mateo entenderían que el rebaño de 100 ovejas era una alusión al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios. Los lectores de Mateo son judíos convertidos al cristianismo. Por tanto, esta imagen es representativa para ellos. Nosotros que nos hemos convertido al judaísmo y hemos creído en ese Dios y creemos que ese Jesucristo que Mateo está escribiendo y predicando, que caminó entre nosotros, es Dios mismo y nosotros somos sus seguidores, esta imagen es de nosotros, siendo hijos y seguidores de Cristo. Sin embargo, el enfoque, les repito, de esta obra, de esta parábola, está sobre el hombre que deja a esas 99 a salvo y va a buscar la que le falta. Esto es importante porque tanto en la protección de Dios, que hablamos de la idea de los ángeles viendo el rostro de Dios, y también la imagen de este pastor yendo a buscar a la oveja descarriada, nos ayuda a entender que el centro del mensaje es Cristo, este que está haciendo esta obra. El centro del mensaje no son las 99 y tampoco es la descarriada, ¿sí? El centro del mensaje es aquel en quien se enfoca esto, es Jesucristo, porque esto es para la gloria de Dios. En el drama que la parábola nos provee, el objetivo es admirar el esfuerzo que hace este hombre en ir a buscar a aquella oveja que se descarrió. Esto es como, a mí me gusta ver, por ejemplo, a veces en YouTube, estos videos de una cámara que se enfocan en todo el partido, en uno de los mejores jugadores del partido. Generalmente videos de Messi, ¿verdad? Porque Cristiano Ronaldo no es ni oveja, es cabra. Sí, ¿verdad? El punto es que hay a veces está la producción, ¿no? Que está viendo el partido, ¿no? Y hay cámaras en todos lados del estadio para ver las jugadas y los diferentes ángulos. Pero de repente hay una cámara que sigue a un jugador todo el partido. Y a ese camarógrafo no le importa absolutamente nada más, sino que seguir a ese protagonista del partido. Cuando mete un gol, o cuando le meten un gol a su equipo, está ahí, que se está lamentando que le metieron un gol. La cámara no lo deja. Esa cámara está
siempre en ese jugador. Esa es la forma en la que tenemos que leer esto. Seguir, sí, está el drama de las 99, las montañas, los pastos, está aquella que se descarrió, pero nuestro enfoque aquí es seguir con nuestra cámara a Jesús. Él es el que está siendo el protagonista de esta parábola. Pongo este ejemplo porque lo que viene en el verso 13 sería en alguna medida contradictorio en la fe cristiana si no entendemos el enfoque de la parábola. El verso 13 dice que de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Si no seguimos el enfoque de Cristo siendo el protagonista en esta parábola, estas palabras no harían sentido en la fe cristiana. Debemos mantener el enfoque en el Salvador. La frase que leemos en el verso 13 daría un pie para una mala interpretación. Ese lenguaje es hiperbólico. Es decir, pareciera ser que Jesús prefiere a los descarriados que a los que no se descarrían. No haría sentido. En ningún momento significa que el descarriado es más importante o de mayor valor que aquellos que nunca se descarriaron. No haría sentido. ¿Cuál es el enfoque? Lo que Mateo nos está explicando es, vean el maravilloso esfuerzo del Salvador y el profundo gozo del Salvador al lograr la misión de rescate. Ese debe ser nuestro enfoque. Y el verso 14 lo confirma, que es la conclusión de este pasaje. Creo que lo lean bien. Dice, así, coma. Es importante eso. Así, coma. Y ahora viene la frase. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El enfoque es el Salvador y el profundo gozo por encontrar a aquel que se descarría. No significa que el descarriado es más importante que el que no se descarrió. Entender esta parábola es importante para lo que después viene en el discurso de Jesús en Mateo 18. Porque lo que sigue en el discurso de Jesús es el perdonar a aquellos hermanos que han pecado y han causado ofensas dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde viene la famosa disciplina eclesiástica de confrontar a aquel que no se quiere arrepentir en privado y hacerlo con 2 testigos si no lo quiere hacer, y si no lo quiere hacer, exponerlo ante la iglesia y tenerlo como gentil y publicano. Pero eso es una dinámica que vamos a estar analizando el próximo domingo, pero tiene que ver con el perdón de aquellos que han pecado y que se arrepienten. Esta parábola entonces nos revela el hecho de que el rescate de la oveja descarriada incluye el acto de perdón por parte de aquel que rescata. Cuando Jesús va y encuentra a aquel descarriado, lo primero que hace es que le perdona. Y el Salvador se goza en perdonar. Esto es consistente con lo que los profetas decían. Ezequiel, Jehová no se goza en la condenación de los impíos, se goza en que éstos se arrepientan. En cuanto a los elegidos, la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. ¿Sí? Por tanto, lo que busca es perdonarlos. Y vean lo que la parábola expone. Jehová, Dios, el Salvador, busca para perdonar. Esta es la idea consistente con el evangelio que predicamos. Porque otros evangelios predican que el que está descarriado viene y busca al Salvador para obtener perdón. No. El descarriado no está buscando al Salvador, está buscando su propio camino. Es el Salvador el que va, lo busca, lo encuentra y le perdona. Esta parábola debe recordarnos el concepto teológico que hemos aquí predicado sobre la expiación limitada. Sé que este concepto a veces es un tanto difícil de entender a veces, pero cuando hablamos de la expiación limitada, hablamos en el sistema de las doctrinas de la gracia, hablamos de que la muerte de Cristo fue efectiva, perfecta y se llevará a cabo para todos aquellos que Él planeó salvar. Ninguno de los que Él planeó salvar se va a perder.
Por eso es una expiación limitada, no es una expiación universal. La idea de la expiación limitada habla que Cristo y su muerte, su obra es para los que Él planeó salvar y va a ser perfectamente ejecutada y perfectamente hecha en el final de la historia de la redención. No es la historia de la expiación universal que dice, Cristo murió por todo el mundo. Allá los que quieran aceptarlo. No, creemos que la Biblia enseña que la expiación de Cristo es perfecta para aquellos que Él planeó salvar y es totalmente efectiva. Ninguno de los que Él predestinó para salvación se va a perder. Pueda que estén descarriados. Y esta parábola nos ayuda a entender que en esa dinámica es que Cristo llega y los va a buscar y los perdona. La obra redentora de Cristo fue destinada para salvar solo a los elegidos y es un hecho que asegura la salvación de los elegidos. Además de quitar los pecados de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe, la cual une al creyente con Cristo. El regalo de la fe es infaliblemente aplicado por el Espíritu para todos aquellos por quienes Cristo murió, garantizando así su salvación. Por tanto, el Salvador ha expiado sus pecados. Por eso es que va a buscar a la oveja descarriada. Por eso es que va a buscar al descarriado, porque se va a asegurar de que ese que es su hijo y que en este momento está perdido, se va a asegurar de que venga. Dice Juan capítulo 10, verso 15, doy mi vida por las ovejas y yo las conozco. Cristo no vino a salvar lobos. El pastor no se va a arriesgar para ir a salvar otro tipo de animal. Va a salvar su oveja. Esa le pertenece. A los demás los destruye, los juzga. ¿Sí? El capítulo 2 de los cánones de Dort enseña esto. Si alguien quisiera volver a leerlos, les animo a que lo hagan. Les puedo compartir el documento de los cánones de Dort. Para esta parábola tengo una aplicación. Y es una aplicación que vuelve a martillar en esto que hablamos y de alguna manera hacemos. Y esta aplicación debe incentivarnos a todos los que estamos aquí, más que incentivarnos, confrontarnos a ir a la acción en cuanto, de nuevo, a la evangelización, que es nuestra única estrategia, el avance del reino, nuestra labor en la tierra. Esta es nuestra estrategia, la evangelización. ¿Cuál es la aplicación? Compartir la preocupación de Dios por los perdidos. Dios, pueda que la palabra no sea perfecta, no, preocupación de Dios. Dios no se preocupa. Nunca vamos a ver a Dios. Ay, sí, William, fíjate vos que estoy preocupado. No, nunca vamos a ver a Dios preocupado. Pero utilizo la palabra para que nos podamos conectar con el concepto. Nosotros sí debiésemos estar más que preocupados, ocupados en esta cuestión de la búsqueda de los perdidos. Debemos compartir con el Padre este mismo actuar, sentimiento, motivación, exhortación y deber y tarea para que ninguno de estos pequeños se pierda. En términos prácticos, esto sucede de algunas maneras. Una forma es siendo consistentes con nuestro entendimiento de la salvación. Creemos que aquel que es elegido por Dios incluso antes de nacer. Ni ha nacido. Sus papás ni siquiera se han conocido para que su mamá se embarace y venga a existencia. Pero ese ya ha sido elegido por Dios. Ni lo conocemos, pero sabemos que ese ya ha sido elegido por Dios. Cuando nace, crece y lleva una vida de pecado sin reconocer a Jesucristo y al Salvador, decimos que ese está perdido. ¿Sí? Otra forma de entender esto es lo que esta parábola nos enseña. Es el caso de aquellos que en cierto momento de sus vidas manifestaron arrepentimiento,
vivieron en la comunidad del pacto, en una iglesia local, vivieron bajo las normas del pacto, reconocieron al Salvador. Sin embargo, llegó un momento en el que cayeron en pecado y se descarriaron separándose del rebaño. Dejaron de asistir a la iglesia, empezaron a vivir una vida contraria a la Biblia, etcétera, etcétera. En Guatemala, con mucho cariño, les decimos que andan más perdidos que el hijo de la Llorona o más perdidos que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Cual sea el caso, esta parábola nos enseña el maravilloso esfuerzo del Salvador por ir a buscarlos. Y es nuestro deber copiar eso. La búsqueda de los perdidos. Aquí pueda que encaje. Hay una tradición histórica muy temprana. Algunos dicen que no es cierto, algunos otros dicen que sí, pero igual la ilustración nos puede servir. Alguno de los discípulos de Jesús, no sé si fue Policarpo de Esmirna, quien se cree fue un discípulo de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Algunas tradiciones cuentan que el apóstol Juan, pues fundando iglesias y todo lo demás, hubo una vez un joven en una de las iglesias que él fundó, que pues vino a Cristo y empezó a vivir, y este joven había tenido una vida de delincuente, y estuvo con un tiempo en la iglesia, y luego regresó a su vida de delincuente. Algunos cuentan que este joven era no cualquier delincuente, sino que era el jefe de una banda de secuestradores. Y esta tradición cuenta que el apóstol Juan se dejó secuestrar y pidió a los secuestradores que lo llevaran con el jefe de la banda y exigió a los secuestradores. Algunos dicen que Juan para este entonces ya era un hombre muy anciano, pero de todas maneras se dejó secuestrar hasta que lo llevaron con el jefe de la banda, quien era este joven que él una vez había evangelizado. Y cuando lo llevaron y le dijeron al jefe de la banda de secuestradores: este anciano no se calla hasta que no lo traigamos al jefe, por eso te lo trajimos. Cuando descubre el rostro de Juan, este joven inmediatamente se ve confrontado y empieza a llorar. Y el apóstol Juan no lo dejó tranquilo hasta que este joven se arrepintió y lo trajo de vuelta a la iglesia. Algunos dicen que la historia es verdad, algunos dicen que la historia no lo es, pero incluso si no lo fuera, la ilustración puede servirnos y ayudarnos. Esa es precisamente la actitud que debiésemos tener. Muchas veces, terriblemente, el cristianismo ha perdido esta pasión por los perdidos, en donde muchos creyentes viven con la idea de: ay, yo soy salvo, gracias a Dios estoy libre de la condenación del infierno, entiendo la doctrina de la gracia, entiendo que Dios me va a preservar hasta que el día que yo muera estaré con Él. Y los perdidos, esos que miren, ¿qué hacen? Yo estoy con el Salvador, esforzándome por mi vida. Esta parábola nos confronta que no podemos vivir así. Debe existir una urgencia en nosotros por los perdidos. Debe existir de verdad en nosotros el deseo ferviente de ir a buscar a los perdidos. Yo intento hacer este ejercicio constantemente, con muy poco éxito. Tengo amigos que de hace muchos años, ¿no? Y yo sé en lo que andan. Yo sé que se descarriaron. Tocábamos juntos en una iglesia, en el grupo de alabanza. Salíamos juntos, íbamos a jugar fútbol juntos. Yo sé en lo que hoy andan, después de ya 15, 20 años de no verlos. Y de repente, sin que se lo esperen, les escribo en WhatsApp: ¿qué onda, doctor? ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Lick? ¿Te acordás de mí? Sí, vos, ahí te he visto en Facebook. Sí, mano, juntémonos. Pocos me han dicho: sí, juntémonos. Otros me dicen: ay, te cuento cuando puedo. Eso significa que no quiere. Y de repente, cuando uno me lo encuentro, no lo dejo ir. Y me lo encuentro: ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? Mira, que no sé qué. Vos que me tengo ahí, pero mira,
contame, que mira, juntémonos, mira que te invito, mira, con poco éxito. Pero yo espero que de repente un día empecemos a tener más éxito en esta urgencia de que de verdad los perdidos nos deben preocupar. A Dios no, pero a nosotros sí. Por eso no dejamos tranquilos a aquellos que andan descarriados. Sea que nunca hayan venido a Cristo o que un día vinieron y ahorita se perdieron. Quitémonos la vergüenza de ir con una persona y decirle: estás perdido, estás perdida, vení. O les pregunto, ¿ustedes quisieran que el Salvador se avergonzara de ustedes el día del juicio? Ninguno de nosotros. Las palabras más terribles van a ser cuando el Hijo de Dios le diga al Padre: Padre, yo a este no lo conozco. Yo me avergüenzo. Padre, yo me avergüenzo de este que quiso ser salvo, pero nunca se preocupó por otros que no tenían salvación. En la aplicación, esta parábola debe confrontarnos en lo poco que evangelizamos. Yo mismo, siendo pastor, a veces me preocupo y digo: he evangelizado poco. Y por eso, aquí en mi teléfono ando esa imagen todos los días. Ayúdame, Señor, a testificar esta semana. Cada vez que abro el teléfono, esa imagen resalta. Cada vez que el teléfono se enciende, esa imagen resalta. Porque me recuerdo constantemente que es mi deber compartir por lo menos en una mínima cantidad la urgencia por ir a buscar a los descarriados. R.C. Sproul enseña sobre el hecho de que a pesar de la certeza que los creyentes tienen de salvación, los creyentes pueden enfriarse, pueden cometer pecados terribles, pueden caer grave y radicalmente, pero los elegidos de Dios nunca van a caer totalmente. Un elegido de Dios puede llegar a ser un charamilero, puede llegar a perder todo. Pero si es un elegido de Dios, puede levantarse del lugar más bajo donde ha caído. En cuanto a los elegidos, esta parábola se hace viva cuando caen. Y es nuestro deber como creyentes, realmente, ir a buscar a los perdidos. Hermanos, a mí me cuesta la idea de una iglesia grande. En alguna medida ese es uno de los puntos que he trabajado con algunos de mis mentores, con el doctor Steve Ottolini. Le digo, sí tengo en alguna medida el temor, a veces tal vez pecaminoso, de llegar a ser una iglesia grande. No me llama la atención una iglesia numerosa. Yo he sido de iglesias pequeñas. Incluso voy a iglesias pequeñas que incluso son más grandes que esta y siento que estoy en un lugar gigante, ¿verdad? Porque miren dónde predicamos nosotros, en un lugar pequeño. Pero debemos de vencerse a la vergüenza, el temor que tengamos. Es nuestro deber crecer por medio de la evangelización, por medio de ir en busca de los perdidos. Esto es tan importante como el trabajo que haces todos los días para llevar el pan a tu casa. Esto es tan importante como cualquiera sea las otras responsabilidades que en tu vida tú digas son de prioridad. Esto sigue siendo de muchísima importancia y no podemos vivir actuando todos los días, solamente sobreviviendo en nuestras responsabilidades diarias y cotidianas. Esto debe ocupar un lugar importante en nuestras prioridades. Hermanos, no podemos ser una iglesia reformada solo porque estamos apegados a una sana doctrina. Una iglesia verdaderamente reformada se ocupa por los perdidos. Y esto no es mi trabajo nada más como pastor. Es que usted es el pastor, usted lo tiene que hacer. Hágalo, traiga gente nueva. Estaría yo siendo irresponsable si no les digo que ustedes también tienen esta responsabilidad.
Y si nos avergüenza porque somos fanáticos, y si se enojan con nosotros, y si no nos vuelven a hablar, y si nos cierran puertas, ¿y qué? Delante de Dios mi conciencia está tranquila. El objetivo, mis hermanos, es que de verdad tengamos esta carga por los perdidos. Porque un día nosotros lo fuimos. Y alguien tuvo la carga por nosotros. Qué triste y qué envidioso de nuestra parte el no hacer esto que el Salvador una vez hizo por nosotros. Esto también nos recuerda que todos los que estamos aquí, la persona que tienes a la par, tiene un gran valor para Dios. Nunca menosprecies a alguien que está dentro de la congregación creyendo que él tiene menos valor que tú. Todos aquellos que incluso cayeron de nuestra comunidad y tal vez hoy ya no están con nosotros, tienen valor para Dios. Y debemos recordar que todos los que estamos acá tenemos un gran valor para Dios, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Espero que, aunque sea de alguna forma muy simple y tal vez muy tosca, les haya podido recordar la importancia que tiene la labor evangelística. Y que esta semana no pase de nuevo sin que hayamos abierto nuestra boca, sin que hayamos hecho el esfuerzo de alcanzar a alguien que está perdido. Amén. Pongámonos de pie.